estamos unidos en Cristo, somos una iglesia, amamos la verdad y disfrutamos del avance de la verdad en nosotros. Gracias. Venimos compartiendo su vida. Estos 2 días han sido un regalo precioso del Señor para nosotros y nos vamos desafiados por el hambre que están teniendo. Espero que entiendan que esto no es una experiencia y que fácilmente la semana que viene nos absorban la dificultad de las tareas y nos olvidemos, ¿no? Porque a veces tenemos la memoria muy corta y nos olvidamos para qué estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Y venimos compartiendo en estos días acerca del nuevo nacimiento, acerca del propósito eterno. Ayer hablamos acerca del ser integral. Me gusta porque no hubo preguntas, ¿no? Nadie tiene preguntas de ser integral, así que estoy feliz. No, obviamente si hay dudas, preguntas, bueno, pusieron el teléfono de Seba, el mío, pueden hablarnos, preguntarnos. Pero quiero hablar acerca, como dice ahí, que cómo es la consolación, ¿no?, de Dios. Porque si bien hablamos que en este mundo vamos a tener tribulaciones, dificultades, problemas, tormentas, cómo Dios consuela. Entendimos que comprender el consumado nos libra de la necesidad de no pasar circunstancias para comprender el amor de Dios, ¿no? Porque justamente las circunstancias y todo lo que atravesamos opera para nuestro bien. Ahora ese bien dijimos que es el conocimiento de la persona de Cristo, ¿no? Entonces, si bien en los procesos también se produce un mayor entendimiento y un mayor conocimiento acerca de la persona de Cristo, también se produce una consolación en medio de las tribulaciones, ¿no? ¿Y cómo es esa consolación? Porque venimos compartiendo que tal vez hemos equivocado la forma en que tratamos de consolar a los hermanos en medio de las tribulaciones, ¿no? O sea, si mi hermano está pasando una dificultad, si está atravesando un proceso y hemos entendido en la realidad eterna que ese proceso va a producir en mi hermano un mayor conocimiento y un mayor entendimiento, digamos, ¿cuál es la tarea de la iglesia en medio del proceso de mi hermano, ¿no? O sea, porque tendemos a ir siempre a los extremos, ¿no? O le queremos solucionar el problema o lo dejamos solo porque entendemos que el proceso es necesario. Pero la consolación es el conocimiento pleno de su gracia, ¿no? O sea, el conocimiento acerca de la gracia, de lo consumado y lo concedido en Cristo, es lo que produce consolación. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que el ancla de mi alma ahora, para que mi alma no esté turbada, preocupada, afanada, con miedo, con temor, ahora nuestra alma tiene un ancla, ¿sí o no? Y esa ancla dijimos que era una herencia, ¿se acuerdan? Y teníamos la seguridad de esa herencia por 2 motivos. Primero, porque Dios lo había dicho, y segundo, porque Dios juró por sí mismo acerca de esa herencia. Ahora, ¿qué es lo que produce el afán, la preocupación, el desconocimiento de lo que ya fue concedido en Cristo? O sea, pensar que la circunstancia me va a gobernar, ¿no? Ahora, si hay un entendimiento que se está produciendo corporativamente, porque se acuerdan que el entendimiento es hasta que todos lo veamos, hasta que todos entendamos, hasta que todos lo conozcamos. Este conocimiento es corporativo, por lo tanto, la consolación es corporativa, ¿no? Lo que dice Pablo es: si ahora somos atribulados, somos consolados, para que ustedes sean consolados con nuestra consolación. O sea, está hablando de una consolación corporativa. O sea que
cuando un hermano está atravesando una circunstancia, si yo le soluciono la circunstancia, puedo ser un tropiezo, ¿no? Para que el hermano pueda disfrutar de la consolación en medio del proceso. Ahora, no se trata de que si está pasando una necesidad, no suplir la necesidad, pero entender que lo más importante en el proceso de mi hermano es que pueda crecer en el conocimiento y ser consolado en ese conocimiento. Porque la iglesia fue detrás de las necesidades de los hermanos, ¿no? Y Jesús, cuando multiplica los panes y los peces, le dice esto, ¿no? Dice, ustedes fueron saciados, pero ahora vuelven a tener hambre. A menos que coman del pan de vida en donde son saciados para toda la eternidad. O sea, alguien que está pasando una situación económica, si yo le soluciono la situación, después ¿saben qué va a pasar? Va a tener otra. Y miren, los hermanos, de repente hubo una iglesia de 5.000 familias. Y es más, querían hacer a Jesús rey. ¿Por qué? Porque ese era el rey que necesitaban los hermanos. Alguien que supla todas mis necesidades. Y vamos con esa idea a la iglesia. Para que la iglesia supla todas nuestras necesidades. ¿No? Entonces, decimos, los pastores nos hemos convertido en arquitectos, médicos, taxistas, remiseros, almaceneros, ¿no? Albañiles, electricistas. ¿Por qué? Porque entendimos que nuestra tarea era solucionar los problemas de las personas. Pero lo que estamos evitando en esa forma es que se produzca el pleno conocimiento de su gracia y la consolación con la cual nosotros somos consolados. Porque todos vamos a pasar tribulación, todos vamos a pasar dificultades. Y aunque alguien me ayude en esa dificultad, no puede quitar el foco de la verdaderamente importante, que es que yo tenga un mayor conocimiento de la persona de Cristo, ¿no? Ahora, ¿vieron que Jesús dice que hay dos personas que construyen su casa? Y uno lo construye sobre la arena y el otro sobre la roca. Y dice que a los dos les vino la tormenta. La tormenta vino para los dos. La diferencia es dónde estaba edificada la casa, ¿no? Muchas veces con la vida de nuestros hijos pasa lo mismo, ¿no? Porque nosotros queremos evitarles las dificultades, evitarles el dolor, evitarles los procesos, que no sufran, que no les pase nada. En vez de enseñarles que edifiquen su casa sobre la roca, y cuando venga una tormenta, más allá de que nosotros estemos, su casa no se va a caer. Segunda de Corintios 2, 14 al 17 dice esto. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfante, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Que para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor a muerte que lleva a la muerte, para aquellos olor de vida a los que lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos, ¿no? Ahora, dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfante. O sea, en Cristo nosotros podemos estar siempre triunfante en medio de cualquier circunstancia. Y cuando Pablo está hablando de estar triunfante en cualquier circunstancia, acuérdense del escenario que Pablo estaba atravesando. Yo a veces me llama mucho la atención pensar que en la iglesia primitiva de Hechos, a los hermanos los agarraban, los llevaban delante del concilio, los azotaban por predicar el nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Y saben qué hacían ellos? No se quejaban, no murmuraban, no se cambiaban de iglesia,
¿Saben lo que hacían? Salían gozosos por haber sido hallados dignos de padecer en el nombre de Cristo. Ahora, cuando vemos esa realidad y vemos la realidad de hoy, digo, algo se torció, ¿no? ¿Por quién de nosotros puede alabar al Señor dándole gracias por el privilegio de padecer por su nombre? ¿Cuántos recibieron un azote? Lo más cercano fue un cinturonazo, ¿no? De nuestros padres. De henchirlo. Pero digo, le dieron muchos azotes. Y ellos se gozaron en la tribulación. ¿Por qué? Porque estaban teniendo un conocimiento mayor de la consolación, del conocimiento de la persona de Cristo. Para ellos era un privilegio. Pero durante todos los años la iglesia ha tratado de evitar el sufrimiento. Por eso el conocimiento produce consuelo. Ahora, si no hay conocimiento, miren, la Escritura dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, no es destruido por la persecución. La persecución nunca fue un problema para la iglesia, es más, se esparcían y predicaban más y más el evangelio. La escasez nunca fue un problema para la iglesia. El verdadero problema de la iglesia es la falta de conocimiento, porque si no hay conocimiento, no hay consolación, y si no hay consolación, no voy a disfrutar los procesos, sino que voy a tratar de evitarlos. Por eso el eslogan "pare de sufrir" tiene tanto éxito, porque el hombre es una persona que tiene un alma tratando de no sufrir. Pero los hijos de Dios atravesamos los sufrimientos triunfantes en Cristo. No le tememos a los sufrimientos, porque dice la Escritura, si alguno sufre por Cristo, no se avergüence, sino que le dé gloria a Dios por eso. Ninguno dice sufra por ser malhechor, asesino, o sea, a causa de la naturaleza del pecado. Pero si en Cristo atravesamos sufrimiento, le damos gloria a Dios, porque sabemos que produce conocimiento y consolación. Y la consolación es un beneficio corporativo. ¿Por qué? Porque vamos a poder consolar a otros que estén en tribulación. ¿Con qué? Con la consolación que yo experimenté en Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro testimonio, no? David Firma dice tristemonio, ¿no? Pero nosotros hemos testificado nuestra experiencia de vida, pero no hemos testificado nuestra experiencia de consolación en medio de las circunstancias. Y le hemos dado más énfasis a los problemas que a la consolación y al conocimiento que produjo esa circunstancia en nosotros, ¿no? Hay un conocimiento terrenal que tiene que menguar. 2 Corintios 5, 15 al 17. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no nos conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora no lo conocemos así. ¿Cómo nos reconocemos ahora? En la consolación. O sea, ¿cómo estar gozosos en medio de las tribulaciones? Entristecidos, mas siempre gozosos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque hay una consolación, hay un conocimiento de las cosas espirituales. Pero si no hay nuevo nacimiento, si no hay conocimiento del propósito eterno, si no hay un ser integral que ahora recuperó el espíritu y puede ver las cosas eternas, nunca se va a consolar porque no tiene conocimiento. O sea, el fin del conocimiento es la consolación. Miren 2 Corintios 7, del 8 al 10. Pablo dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa,
aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecidos, sino de que fuiste entristecido para arrepentimiento. O sea, no estamos diciendo que la alegría la produce la circunstancia, sino que el gozo lo produce la consecuencia de la circunstancia. O sea, ante la circunstancia, ¿qué producía en nosotros? Lo hablábamos ayer: ansiedad, tristeza, enojo, desesperanza, pero ahora produce un mayor peso de gloria. Miren si ha cambiado la historia o no ha cambiado. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme, miren lo que dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el problema no es la tristeza. Siempre pensamos, ¿no?, que el problema era la tristeza. Pero el problema no es la tristeza, sino qué está causando la tristeza. ¿Ustedes saben qué es la voluntad de Dios? Cristo, bien. Cristo es la voluntad del Padre encarnada. Por eso la voluntad del Padre es una persona, no es una acción. O sea, si yo estoy en Cristo, estoy en la voluntad del Padre. Y si estoy en Cristo y soy entristecido por una circunstancia, ¿qué produce? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento conduce a la salvación. ¿Y qué es la salvación? Bueno, hay un hermano de la iglesia que dice: yo siempre respondo Cristo y le pego. Pero ¿por qué Cristo es la salvación? Ah, y ahora, ¿por qué Cristo es la salvación? Ustedes saben que Cristo no nos dio vida, ¿o no? Muy bien, Él es la vida y se dio a sí mismo. O sea, ¿cómo Cristo es la salvación? Porque Cristo es el Salvador. Y Él se dio a sí mismo y por lo tanto nos salvó en Él, ¿no? Y nos incluyó en la salvación. Él es la salvación. Por eso, el arrepentimiento acerca de otra voluntad que no sea la voluntad del Señor nos lleva a la única voluntad que tiene que estar en pie en nuestra vida, que es Cristo mismo. Nosotros estamos en Cristo y se produce un sufrimiento, eso va a producir un avance y una mayor medida de conocimiento, por lo cual nos podemos gozar. Porque Pablo entiende esto, miren. Él atraviesa una enfermedad y Pablo hace una oración como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, ¿no? Y le dice: Señor, saname, Señor, saname, Señor, saname. ¿O no? Y Dios le dice: no, no, no. O sea, Él le dice: no, bástate mi gracia. No, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Entonces, Pablo dice: entonces entendí, entonces aprendí. ¿Qué? Que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué hizo Pablo? Aprendió que lo que necesitaba no era que Dios le sacara el aguijón, sino que ese aguijón produciera una mayor medida de conocimiento en él. Pero nosotros dijimos: no, Señor, no quiero que me duela, no quiero que me duela. ¿Y sabes qué? A la carne siempre le va a doler. Vos decís: no quiero que me duela, no quiero. ¿Viste cuando te están por dar la vacuna y viene la aguja y vecino que no duela? ¿No me puedes poner algo para que no duela? O sea, a la carne siempre le van a doler los procesos. El proceso duele, produce sufrimiento, pero el sufrimiento en Cristo produce gozo. Entonces no evitamos el sufrimiento, entendemos que el sufrimiento ha cambiado para nosotros. Lo que Pablo decía:
Yo quiero ser sanado. Ahora, todos dicen, y ahora no sé cómo orar. No sé orar. ¿Saben por qué en un momento nos quedamos sin saber orar? Porque orábamos para no sufrir. Señor, sacame este aguijón. Señor, sacame, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero que me duela. Y el Señor te dice, bástate mi gracia, yo me perfecciono en tu debilidad. Te va a doler, pero el sufrimiento en Cristo produce arrepentimiento y salvación. Los hermanos azotados entendieron esto. Este padecimiento nos está incluyendo en los negocios del cielo. Nos conviene este sufrimiento. ¿Por qué los hermanos de la iglesia primitiva le insistían a Pablo para ofrendar? Le decía Pablo, imagínense, en la iglesia de hoy, los hermanos diciendo, pastor, por favor, déjeme ofrendar. Pasen 2 veces la ofrenda. Por favor, no me alcanza con ofrendar los domingos nada más. Puedo ir el lunes a ofrendar, martes, miércoles, quiero ir todos los días a ofrendar. No sé por qué se ríen, yo lloraría. Pero no pasa esto, ¿por qué? Porque no entendemos el privilegio de ofrendar. Pero los hermanos de la iglesia le pedían a Pablo, por favor, Pablo, queremos participar. Y Pablo dice, de su extrema pobreza. Alguien dice, bueno, yo no puedo ofrendar, pastor. ¿Sabe los problemas que yo estoy teniendo? Pero los hermanos de su extrema pobreza dieron aún más de lo que podían. No estamos hablando de plata, estamos hablando de entendimiento. ¿Saben por qué? Porque ellos dijeron, queremos participar, queremos ser parte, queremos formar parte de lo que está sucediendo. Y daban todo, las propiedades, lo que tenían, porque entendían lo que les convenía, porque querían ser parte de lo que estaba sucediendo. Porque entendían que el sufrimiento, el verdadero sufrimiento, no era no tener cosas, era no participar del privilegio, del gozo que producía las cosas del Señor. Cuando nos quedamos sin oraciones es porque en realidad siempre oramos para no sufrir. Cuando nuestras oraciones tienen que estar dirigidas a una mayor medida de conocimiento del Señor en medio de los sufrimientos. ¿Cómo consolamos a nuestros hijos? ¿Cómo consolamos a la generación que viene? ¿Cómo invertimos en esa generación? El trabajo con los jóvenes, los adolescentes, no es entretenerlos. No es ocuparlos para que no vayan y hagan las cosas del mundo. Es que entiendan, que coman del pan de vida, que entiendan el propósito eterno y que nos vean consolados en Cristo. En la situación más difícil que yo atravesé, me acuerdo que Fabián me dijo, tus hijos no se van a apartar del Señor porque le falten cosas, pero se pueden apartar del Señor porque no te vean consolado en Cristo. Porque a veces le mostramos a nuestros hijos que Cristo no alcanza. Ellos ven en nosotros que Cristo no es suficiente. O sea, ¿Cristo es suficiente para vos? Si perdieras todo lo que tenés, absolutamente todo, ¿Cristo sería suficiente? ¿Podríamos seguir gozándonos? Si perdieras la capacidad, si no tuviéramos la comodidad,
¿Cristo sería suficiente? Porque acomodamos a Dios a nuestra agenda, ¿no? Bueno, si no tengo nada que hacer, necesito descansar, si no hace calor, si no esto, si no otro. Pero los hermanos morían por el Evangelio. Digo, si alguien pusiera un arma en tu cabeza hoy y te dijera, ¿tenés fe en el Señor? Y tuvieras que negar tu fe para aferrarte a tu vida, ¿qué harías? Porque digo, todos podemos cantar una oración que diga, Señor, te doy mi vida, ¿no? Pero de ahí a darla de verdad, te doy mi vida acá, pero yo después salgo y hago lo que a mí se me ocurre. Pero miren, Romanos 8, 27 al 29, dice que Él escudriña los corazones y sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, yo creo que estamos ante un tiempo determinante. El Evangelio es un asunto de vida o muerte. La iglesia del Señor va a avanzar y va a resplandecer. Pero también dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Saben por qué? Porque fueron detrás de un Dios que le evitara los sufrimientos. Porque dice que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor del Señor la va a hallar. El Evangelio no tiene otro costo que toda tu vida. Si nosotros nos vamos y todo lo que hemos hablado sigue en tu vida, no produce un hambre, y te acomodás al conocimiento, y te acomodás a una forma de hablar, y decís qué lindo, y no produce la necesidad de decirle al Señor, te doy mi vida completamente, me convierto en un agente de reconciliación, en un agente de consolación, el Evangelio no puede avanzar. Quiero despertar en ustedes la necesidad de tomar una determinación. No de hablar bien, usar los términos correctos, sino ser personas que no hacen más lo que ustedes quieren, sino que están rendidos cada día de su vida para que Cristo sea visto, que tienen hambre por la verdad, que le temen al sufrimiento, y cuando sufren glorifican a Dios porque están en Cristo. Y cuando se pone difícil, ¿qué hacen? Glorifican más al Señor. Pablo decía, no se pongan tristes porque estoy preso, porque a causa de mis prisiones los hermanos predican con más denuedo el Evangelio. ¿Qué estaba mirando Pablo? ¿Su comodidad o el avance de la causa? ¿Con qué estamos comprometidos? ¿Con mi comodidad o con el avance del Evangelio? Porque alrededor nuestro hay amigos que se están perdiendo, familia que se están perdiendo, tu barrio se está perdiendo, tu ciudad. Y la iglesia todavía está discutiendo en opiniones. El avance de la verdad necesita acelerar en nosotros, pero para eso tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, nuestro tiempo. No fuimos creados en el propósito eterno de Dios para tener una vida vacía y para estar enredados en los negocios de este mundo.
trabajemos, estudiemos, hagamos lo que el Señor quiere, pero hagámoslo para Él, no para nosotros. Para expresar su gloria, para que esta tierra conozca que hay una iglesia que está resplandeciendo en su luz, que hay una luz levantada, que Cristo está siendo visto y van a correr. Si Cristo es levantado, van a correr a Cristo, Él va a ser el punto de atracción. Pero no podemos seguir en nuestra comodidad. Podemos dedicar 8 horas a nuestro celular, 10 horas, pero no podemos orar 15 minutos. ¿Cómo se va a producir el conocimiento? ¿Cómo se va a producir la vida? Si no entiendo que Él es nuestro supremo bien. Efesios 1, 16 al 23. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, dice, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo al Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría mayor y de revelación, de un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos, cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió todo bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de la plenitud, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Ahora, ¿por qué ora Pablo por los hermanos? La iglesia estaba siendo empobrecida, perseguida, atravesando un montón de situaciones, pero Pablo no ora para que se le terminen los problemas. Ora para que sean abiertos los ojos de su entendimiento y puedan comprender los asuntos espirituales, celestiales. Pastor, óreme, porque me duele el dedo gordo. Pastor, óreme, porque mi suegra está en mi casa. Pastor, óreme por esto. Pastor, ore por lo otro. Pastor, ore por lo otro. Una vez un hermano me decía: Señor, pastor, me robaron el auto. ¿Puedo orar? Y yo me preguntaba, ¿por qué oro, no? ¿Para que ese hermano recupere el auto o para que Dios se... Sí, todos dicen que Dios sea glorificado porque no es el auto de ustedes. Si estuvieras en una cama de hospital con tu enfermedad, con una enfermedad terminal, ¿por qué orarías? ¿Por ser sanado? Es fácil decirlo acá. Pero digo en serio, ¿por qué oraríamos? ¿Por ser sanado? Todos oraríamos por ser sanado, digamos la verdad. Todos queremos salvar nuestra vida. ¿Por qué oraría la iglesia por un enfermo? No digo que está mal orar por alguien que está enfermo para que se sane, ¿no? Pero digo, porque el Señor oró por los panes y se multiplicaron, pero Él aclaró: miren, esto tiene fecha de vencimiento, ustedes necesitan comer de lo eterno, ¿no? ¿Qué le pediríamos al Señor? Quiero conocerte más.
Esto cambia todo, hermanos. ¿O no? Por eso no sabemos cómo orar. Porque la realidad eterna cambia absolutamente todo. Digo, ¿cuándo vieron en la iglesia a alguien decir, pastor, quiero agradecer que me robaron el auto, estoy gozoso? ¿No? Creo que lo que más hemos escuchado es, no voy a la iglesia porque tengo muchos problemas. ¿O no? No pasa acá. Algunas cosas pasan en Argentina, ¿no, Seba? Sobre todo en Chaco nada más. ¿O no? Son autóctonas nuestras. Acá creo que están a otro... Sí, en una nube más arriba. Miren, 2 de Pedro 3 del 14 al 18. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como Él escribió nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo de esto de antemano, estad en guardias, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Sabe de qué está hablando Pedro? De los burladores del último tiempo. Dice, en el último tiempo se van a levantar burladores. ¿Sabes quién es alguien burlador? Alguien que quiere burlar, esquivar la verdad. Y en este tiempo se van a levantar muchos burlando la verdad. Pero por eso necesitamos ser determinantes en nuestra posición. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Cuando Dios mira la tierra, lo único que ve son dos personas. Él ve a Adán y ve a Cristo. Y Él te ve en Adán o te ve en Cristo. Si te ve en Adán, lo que quiere hacer es incluirte en el Hijo. Si te ve en el Hijo, se goza. Una vez, creo que cometí el error de preguntarle al Señor, Señor, yo quiero saber qué sentís cuando mirás la iglesia. Creo que nunca lloré tanto. Porque vi, y me vi parte, no es que yo, de una iglesia que está buscando su comodidad, de una iglesia que está buscando pasarla mejor, que cuando hay que arremangarse no hay nadie, porque cada uno está en sus propios negocios, en sus propios asuntos. Como dice la Escritura, dice en Ageo, ¿no se dan cuenta que lo que ganan caen en saco roto? Que comen y siguen teniendo hambre, que no se pueden abrigar. Reconsideren, vayan al monte, cortan madera y reconstruyan mi templo. Y yo de aquí a poco haré temblar los montes, y entonces vendrá el amado de las naciones. Si es pastor, el sueldo no me alcanza, estoy pasando esto. Llenos de quejas. Reconsideren vuestros caminos. Reconsideren vuestros caminos.
edifiquen el templo del Señor. En Perú. Perú necesita, hermanos, a mí me llama la atención, lo vivo con tristeza, creo que a Seba le pasa lo mismo, digo, cuando vemos hermanos de Latinoamérica que van a nosotros que estamos allá abajo y dicen, no encuentro iglesia que hablen la verdad. Pero no puede ser. En Perú, en Venezuela, en Colombia, en México, no hay. Está lleno de iglesias. ¿O no? Pero digo, ¿qué ve el Señor cuando las ve? ¿Ve a su hijo? Perú necesita una iglesia que no le tema el sufrimiento, que lo único que tema es no ser conocido por el Señor. Hermano, es tiempo de despertarse, ¿eh? Es el tiempo, este es el tiempo. Reconsideren vuestros caminos, despiértense, 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 por favor, los necesitamos. Estamos hablando con Seba, ¿cómo hacer para contener el hambre a nivel global? No sabemos cómo hacer. No damos abasto. Todavía no da abasto tampoco, o sea. Y no porque tengamos la verdad. Necesitamos que avancemos juntos. Que podamos decir, mira, ahí en Perú hay una iglesia, hay una congregación que es iglesia. Ahí hay un cuerpo que consuela. No juzgan al hermano, no señalan, aman, dan la vida por Cristo. No importa si son muchos o pocos, son Cristo. Hay una expresión de Cristo en esa tierra. Y que suceda eso en todos los países, en todos los lugares. Pero se tienen que despertar. No bajo una denominación, no bajo un nombre, no bajo un ministerio. No hay cobertura en el nuevo pacto. Nuestra cobertura es Cristo. No hay ungidos. No hay hombres ungidos. El único ungido es Cristo. No necesitas una cobertura. Ni una denominación. Necesitas ser iglesia. Congregarte en Cristo y reunirte con los hermanos para expresar su amor. Ámense. ¿Saben? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros. Ah, pero yo no necesito la iglesia, yo me relaciono con Dios. No, la forma en que Dios se relaciona con la iglesia es a través de un cuerpo, que es la iglesia. Y no hay hermanos perfectos en la iglesia, ni pastores perfectos, no somos perfectos, no tenemos matrimonios perfectos, no tenemos hijos perfectos, pero hemos entendido una sola cosa, que necesitamos a Dios. Y avanzamos en ese proceso y morimos todos los días de nuestra vida. Para no vivir nosotros, para que Cristo viva en nosotros. Hermanos, esto es una convocatoria del Espíritu. Esto es una convocatoria del Espíritu. Reconcíliense con Dios. Dejen de buscar cosas naturales. Porque ahora su vida está escondida en Cristo. Revístanse de Cristo. Pero tomen una determinación. Tomen una determinación. Es el tiempo de avanzar. Queremos contar con ustedes.
Y no me están diciendo a mí, Dios está mirando, le dice que sí. Saquen la cuenta, porque no vamos a evitar el sufrimiento, ¿eh? Lo vamos a pasar, pero el gozo está garantizado. A mí me gustaba que me diga, alguien me dijo muy cercano, mira, si predicas esto, nunca vas a tener la iglesia llena. Vos tenés que decir a la gente que le va a ir bien acá. Pero yo le dije una cosa al Señor. Yo le dije, donde vos me mandes, donde vos me pongas, lo único que voy a hacer es predicar tu verdad. Y en Podestá no somos un montón, ¿eh? ¿Qué fue? Bueno, algunos hermanos fueron. Hasta en un momento era yo y mi familia. No importa. Lo único que me importa es estar en donde Dios quiere que esté, haciendo lo que el Señor quiere que haga. Pablo le dice a Timoteo, procura una sola cosa. Presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Si hoy te presentaras delante del Señor, ¿el Señor te aprobaría? Si tu respuesta es no, bueno, hay algo urgente que corregir. Este es el tiempo, hermanos. Los amamos mucho. Por eso le decimos estas cosas. Yo podría decirle, Perú para Cristo, y todos, amén. ¿O no? Lo mejor está por venir, este es el año. Pacten. Pero no es lo que el Señor quiere. Eso nos gusta en el alma. Pero el Señor todavía ve su iglesia, la ve en Cristo, por misericordia. ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Qué va a pasar el año que viene? Los próximos años. ¿Va a haber una iglesia? ¿O vamos a estar discutiendo? No, para mí hay que pintar de blanco, de negro, hay que poner flores, hay que hacer esto, hay que poner músico, hay que... ¿Qué vamos a hacer? Respóndanle al Señor, ¿eh? Yo anhelo con todo mi corazón que Cristo sea visto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. No podemos hacer otra cosa que agradecerte. Estamos conmovidos, Señor, por tu amor, por tu persona. Señor, oramos para que el regocijo de esta generación sea el regocijo de la generación siguiente, Señor. Que en este lugar haya una expresión de vida. Que en este lugar, Señor, tú levantes tu iglesia a Cristo. Que nos convirtamos en cuidadores y guardadores de tu verdad. Porque si tu verdad es levantada, Señor, toda mentira se va a caer. No estamos conduciendo a las personas a un ministerio, ni a una persona, ni a un nombre. Estamos conduciendo a las personas a Cristo para en Cristo encuentren la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, no anhelamos otra cosa. Yo sé que hay muchos que tienen que tomar una determinación hoy, que va a incluir sus vidas, sus familias, su economía, sus trabajos. Pero es el tiempo. Es el tiempo. Que muchos han estado entre dos situaciones, pero hoy es un tiempo determinante. No podemos avanzar.
si Cristo no se convierte en todo para nosotros, si no entregamos nuestra vida completamente, no como una linda oración, sino como el anhelo más profundo para nosotros. Señor, yo no quiero hacer otra cosa, no deseo otra cosa, Señor. Amamos a estos hermanos, Señor. Amamos tu iglesia. Pedimos perdón por el daño que hemos hecho, buscando nuestro propio deleite, nuestra propia satisfacción, nuestra propia honra, nuestro propio deleite. Cuando hemos peleado por un lugar, cuando nos hemos envidiado unos a otros, cuando hemos juzgado, criticado, te pedimos perdón porque nos estábamos convirtiendo en enemigos de la cruz. Porque dijimos muchas veces que te amábamos a ti, pero no pudimos amar al que estaba al lado. Porque intentamos buscar cuál era su pecado en vez de abrazarlo, Señor. Porque no quisimos estar con aquellos que nos convenían. Pero tú no hacías eso. Tú te entregaste. Jesús, tú entregaste tu vida. Estábamos tan equivocados, Señor. Nunca se trató de nosotros, siempre se trató de ti, Señor. De tu gloria, de tu propósito. Para eso fuimos creados. No podemos seguir avanzando de la misma manera. Nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor. Porque tantas veces me preocupo por las cosas de este mundo. Y te pierdo de foco. No quiero que suceda eso. Que Cristo sea nuestra vida, Señor. La vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, la vida de los jóvenes, de los adolescentes. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Que nuestras lágrimas no sean una emoción, sea un sincero arrepentimiento de nuestro corazón. Hay esperanza, Señor, en ti. Hay esperanza en ti, Señor. Te damos gracias. Gracias te damos, Padre, por este tiempo precioso, por este compartir que hoy tú nos has traído. Te glorificamos en todo tiempo a través del Hijo, te alabamos a través del Hijo. Y te damos las gracias, Señor, desde el entendimiento de Cristo. Hoy entendíamos algo precioso, que el sufrimiento lo que va logrando en nosotros es un mayor entendimiento, conocimiento, crecimiento, pero también expresión de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, realmente nos hemos gozado en estos 3 días, y algo que nos queda muy claro, que el Señor lo va a seguir logrando con nosotros, amados, es que ya no es más nada de nosotros. Hay una canción preciosa que dice, ya, si no, y Pablo lo dice, nada ya de mí, y que todo sea solamente Cristo. Y lo dice muy claro en una expresión, en un versículo, cuando él señala, ya no vivo yo. Pero esto es precioso porque ¿qué significa? Ya no vivo yo, ya no es más mis pensamientos, ya no es más mi deseo, ya no más son más mis sueños, ya no es lo que yo anhelo, ya no es lo que yo quiero, sino que ahora todo es Cristo en mí. Y él decía esta mañana algo tremendo, porque si somos extremistas podemos decir, entonces, estudié y mi profesión y mi trabajo ya no sirven para nada. No, que todo sirva para glorificar a Dios. Que en el lugar donde nos encontremos, independientemente de la función o labor que realicemos, esto es tremendo, amados.
Y esto lo aprendí hace más de un año con este término. Seamos invisibles. Es decir, que no nos miren más a nosotros, sino que se haga visible de una vez por todas, sea Cristo. Que la gente no requiera de nosotros, sino de Cristo. Que nosotros seamos, si vale el término, un medio, pero que sea Cristo expresado en nosotros. No nuestras palabras, no nuestros deseos, no nuestros pensamientos, no nuestra inteligencia, ni nuestra capacidad, ni habilidad, sino que en todo tiempo sea Cristo. Esto es tremendo. No solo es hablarle a la gente de Cristo, yo diría más bien que vean a Cristo. Y a veces sin palabras estamos expresando a Cristo. Amén, amados. Y decimos ahora hasta que Dios lo logre en cada uno de nosotros. Pero no queremos terminar sin darle gracias a Dios por este tiempo tremendo, por esta posibilidad, yo digo, este puente que Dios tendió para poder encontrarnos con nuestros amados hermanos que pertenecemos siempre a una sola familia, ¿no? Todos somos uno en Cristo. O sea, esto Dios lo tiene que lograr, vernos uno en Cristo. No hay dos, no hay tres miradas, 4 pensamientos. Es uno solo. Y desde la mente, ¿de quién? Del pastor Quique, ¿cierto? Entonces, todo es desde la mente de Cristo. ¿Amén? Y amados, yo de manera muy especial, Miguel, Sebas, permítanme darle a través de Cristo las gracias por haber venido, por darse el tiempo. Los amamos mucho, ustedes ya lo saben, dándole las gracias a Dios en este tiempo. Listo, un abrazo a todos.